Muy buenos días con todos los presentes. Les damos la bienvenida al acto de presentación del Manual para el Examen de Marcas en los Países de la Comunidad Andina, elaborado gracias a la valiosa cooperación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, en coordinación con la Secretaría General de la Comunidad Andina y los países miembros de la CAN, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta mañana nos encontramos en el Gran Salón, en la sede del organismo, y contamos con la presencia del Secretario General de la Comunidad Andina, Diego Caicedo, asimismo de la Consejera Legal del Departamento de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, Marta Parra, a quien damos la cordial bienvenida. Agradecemos también la presencia de las autoridades representantes de los países miembros, de CENAPI de Bolivia, de la SIC de Colombia, CENADI de Ecuador, INDECOPI de Perú. También tendremos el día de hoy la presencia de dos especialistas que abordarán el tema Inteligencia Artificial y Propiedad Intelectual. Para dar inicio a esta importante sesión, escucharemos las palabras del Secretario General. Adelante. Muy buenos días con todos y todas. Quiero dar un saludo especial a nuestra compañera y amiga Marta Parra, consejera legal del Departamento de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. Bienvenida. A los representantes de las direcciones de marcas de los países de la Comunidad Andina, del CENAPI Bolivia, CENADI Ecuador, CIDE Colombia e INDECOPI de Perú. A los señores conferencistas, a la embajadora Fátima Trigoso, directora general de la Secretaría, a nuestro querido amigo embajador José Antonio Róspide, exdirector y además gran impulsor de los temas de propiedad intelectual aquí en la Secretaría. Bienvenido, embajador. Señoras y señores, es importante señalar que desde la creación en el año 69, la Comunidad Andina, con base en el Acuerdo de Cartagena, ha considerado la propiedad intelectual como parte importante del desarrollo de los países miembros. Actualmente la CAN cuenta con un sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual que alcanza prácticamente todas sus áreas, y en el caso particular, la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, establece el marco jurídico para la protección de las marcas, que es la herramienta de propiedad intelectual más utilizada en el comercio y por ello también la más representativa en la carga procedimental de las direcciones de marcas de los 4 países andinos. Hoy la Comunidad Andina presenta un nuevo instrumento de alcance regional, que es el Manual para el Examen de Marcas, el cual actualiza la versión con la que se contaba desde el año 96, y se constituye como un documento fundamental que busca contribuir a la mejora continua en la calidad y en la eficiencia con que se prestan los servicios de las oficinas de propiedad industrial en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, mediante la formulación de una serie de recomendaciones y pautas de orden práctico, dirigidas a los funcionarios directamente involucrados en el procedimiento de registros de las marcas. Se espera que el presente manual también contribuya a armonizar la interpretación que hacen los funcionarios de las oficinas competentes en relación con las normas aplicables dentro del procedimiento de registro de marcas, como son las disposiciones de la Decisión 486, así como en la jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El documento incluye además la presentación y análisis de casos reales, que corresponden a la experiencia de las oficinas en nuestra región. Quiero, a nombre de la Secretaría General de la Comunidad Andina, expresar nuestro agradecimiento por la valiosa cooperación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, entidad que desde el primer momento se mostró dispuesta a prestar su apoyo a esta iniciativa y asumió la asistencia técnica a los funcionarios de las direcciones de marcas designados para la elaboración del citado manual, a quienes también extiendo este reconocimiento. Este proyecto, que hoy se concreta, no hubiera sido posible sin el esfuerzo conjunto de los equipos técnicos y de la OMPI, quienes a lo largo de más de un año tuvieron a su cargo la fijación de los contenidos de esta nueva edición del manual, a través de un trabajo minucioso, especializado y principalmente consensuado, que recoge el criterio de las autoridades marcarias de la Comunidad Andina. Corresponde ahora trasladar el manual a la práctica, fortaleciendo la predictibilidad de los pronunciamientos de las direcciones de marcas de la Comunidad Andina y el trabajo que desarrollamos conjuntamente. Invitamos a los funcionarios de las oficinas de propiedad industrial, a los usuarios del sistema, investigadores, académicos y al público en general a consultar esta fundamental herramienta que ya se encuentra además disponible en nuestra página web.
Les agradezco mucho por su atención y buenos días. Gracias por sus palabras. A continuación, escucharemos a la señora Marta Parra, consejera legal del Departamento de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. La escuchamos. Buenos días. Señora embajadora Fátima Trigoso, directora general de la Dirección General 3 de la Secretaría de la Comunidad Andina, mi compatriota y colega, señor Diego Caicedo, secretario general de la comunidad, amigos todos, señoras y señores. Es un gran honor y un placer para mí representar hoy a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, en esta reunión de presentación del Manual para el Examen de Marcas en los países miembros de la comunidad. Ese es el nombre largo. Nosotros vamos a referirnos más amigablemente como el Manual Andino de Marcas. Permítanme transmitir los saludos del director general de la organización, el señor Darentán, y de todos y cada uno de mis colegas en Ginebra, quienes desde diferentes funciones y obviamente subdisciplinas de la propiedad intelectual, no solamente marcas, patentes, derechos de autor, conocimiento tradicional, trabajan todos los días con ustedes y para ustedes. Un saludo especial para nuestra organización anfitriona, la Comunidad Andina, con la cual la OMPI mantiene lazos de cooperación antiguos e intensos. Los países miembros de la CAN son también miembros de la OMPI, y desde hace decenios participan activamente en nuestros tratados. Administramos más o menos 22 tratados, así como en todos nuestros procesos, tanto procesos permanentes como procesos ad hoc, en los debates de nuestros foros normativos y en los debates sobre temas emergentes. Como ha dicho el director general durante la apertura de las asambleas de la OMPI en julio pasado, la visión de la organización es una visión en la que todos los Estados miembros utilicen la propiedad intelectual como un poderoso catalizador para crear puestos de trabajo, atraer inversiones, apoyar a empresas y empresarios, en última instancia para el crecimiento y el desarrollo. Por ello se insiste en utilizar la propiedad intelectual como una herramienta que ayuda a los innovadores y creadores en el terreno y en cualquier parte del mundo a dar vida a sus ideas. Es necesario socializar esta disciplina, de manera que pueda facilitarse el conocimiento por parte de amplios sectores del público. Pero para poder emprender en este tipo de acción, es necesario primero medir la relevancia de la propiedad intelectual a nivel global y entre la población en general. Por esto, la OMPI inició a principios de este año una encuesta que se llama YPOPULSE, OMPI Pulso, a fin de tomar verdaderamente el pulso acerca de las percepciones que en esta materia tienen diferentes sectores de la sociedad. Esta encuesta se basó en 25,000 respuestas recabadas en diferentes 50 países de varias regiones del mundo. Las siguientes son algunas de las conclusiones preliminares acerca de los derechos de propiedad intelectual y su papel en la economía. Los encuestados en diferentes regiones reconocen el impacto positivo de la propiedad intelectual, no solo en la economía, sino en general. Pero eso se aprecia muchísimo más en Asia-Pacífico y en América Latina. En cada caso, 2/3 de los participantes, que además los participantes en la encuesta no eran expertos en propiedad intelectual, tienen una opinión favorable acerca de la misma. Esa proporción en estos países es más alta que la proporción en América del Norte y en Europa. Conforme a esos resultados iniciales, tenemos fuertes indicios que indican que el conocimiento de la propiedad intelectual, especialmente entre los jóvenes, es mayor en países del sur que en los países desarrollados. Por ejemplo, más de
más de 4 de cada 10 jóvenes encuestados en América Latina reportan una comprensión adecuada acerca de la función de las marcas. En la mayoría de los países desarrollados esa cifra es menor, es 2 de cada 10. El informe completo de esta encuesta se publicará en septiembre, así que acabo de darles una pequeña primicia. Estos resultados preliminares, entonces, presentan una imagen diferente de la percepción y del estereotipo que normalmente se tiene de la propiedad intelectual. En general, se considera que la propiedad intelectual se reconoce y se aprecia más en países del norte. Aquí vemos una motivación adicional para continuar trabajando en esta materia que nos congrega hoy, las marcas, a fin de facilitar a todos los emprendedores en nuestros países un acceso óptimo al sistema de registro y protección de la propiedad intelectual. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, señora Marta Parra, quien nos visita en Lima desde la ciudad de Ginebra. A continuación, abordaremos el tema la importancia del Manual Andino de Marcas y su utilidad. Para ello, contaremos con la moderación de la señora Marta Parra y de los participantes, Mónica Ramírez, consultora de la OMPI para el proyecto del Manual Andino de Marcas desde Bogotá, Colombia. Virtualmente nos acompaña la señora Angélica Miranda, directora de Propiedad Industrial de CENAPI, Bolivia. Igualmente, desde Colombia, Daniel Mor, director de Signos Distintivos de la SIC. Y aquí en el salón nos acompaña la señora Elizabeth Rivadeneira, experta en signos distintivos del CENADI Ecuador, y de Indecopi, el señor Sergio Chuez, director de signos distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual. Los invitamos, por favor, a la parte delantera. Agradecemos al secretario por sus palabras de apertura y asimismo a la señora Parra, quien será la moderadora de este espacio. Invitamos, por favor, a las personas que van a participar en este primer panel denominado La importancia del Manual Andino de Marcas y su utilidad. Adelante, por favor. Muy bien. Como decíamos antes, hubiéramos querido tener a todos los países aquí. Sin embargo, por ciertos imponderables, eso no ha sido posible. Pero como conversábamos anteriormente, si algo podemos rescatar de la pandemia, es que la pandemia nos ha enseñado que si no podemos reunirnos físicamente, vamos a utilizar las tecnologías de la información para proseguir nuestras discusiones. Y en efecto, todo el trabajo de este manual andino, que ha durado un año, se ha realizado en línea. Eso pone de manifiesto la tremenda disciplina, no solamente de la consultora, sino y ante todo de todas y cada una de las oficinas del equipo de trabajo, los funcionarios en cada uno de los institutos nacionales que han colaborado con este manual. Antes de dar la palabra a mis colegas, yo quisiera comentarles que los Estados miembros de la OMPI en varias épocas le han solicitado a la Oficina Internacional su colaboración para realizar manuales de procedimiento de los distintos derechos de propiedad intelectual. Entonces le han pedido manuales de procedimiento de patentes,
la comunidad andina cooperó también en la redacción del antiguo Manual Andino de Marcas de 1996, que se basaba en la antigua legislación, la decisión 344. El manual centroamericano fue también desarrollado con la colaboración de la OMPI y he escuchado por parte de algunos países que estarían prestos a actualizar ese trabajo y nos pedirían nuestra colaboración. El Manual Andino de Patentes fue preparado y presentado el año pasado, en 2022. Y quería contarles también que muy recientemente, al mismo tiempo que trabajábamos en el Manual Andino de Marcas, trabajamos en un manual de procedimiento integral de marcas para Bahrein, que es un país miembro del Consejo del Golfo Pérsico. Ellos también tienen una normativa común y este manual es integral, tiene todas las actuaciones pre- y postregistro y además los procedimientos de registro internacional de marcas de conformidad con el protocolo de Madrid para el registro internacional. Como mencionaba, en todos estos casos hemos respondido nosotros a pedidos de las autoridades nacionales, en este caso a pedido de nuestro socio andino, la Secretaría General de la Comunidad, y hemos llevado adelante proyectos que incluyeron, por una parte, una etapa de acopio de información, luego el desarrollo de borradores que se discutieron, ese ha sido el proceso con la comunidad andina, diversas reuniones de validación, todo el proceso se llevó un año, así que hemos trabajado bastante fuerte. Han sido procesos intensos, pero por supuesto tuvieron que ser limitados en el tiempo, porque obviamente hay una serie de recursos limitados y tenemos además que centrarnos dentro de ciertas métricas que aplica la organización. En el proceso del Manual Andino de Marcas tuvimos la fortuna de contar con, primero, un consultor mexicano, el doctor Daniel Ochoa, y él elaboró un primer borrador que fue discutido con las autoridades nacionales, y luego Mónica, de Colombia, que discutimos dentro de este. Bueno, yo digo es un grupo de trabajo, pero fue un grupo de trabajo ad hoc que se dio por sí mismo para poder discutir acerca del manual. Bueno, ahora tenemos el resultado allí, ya va a publicarse en el sitio web de la comunidad andina y quisiera en este momento darle unas inmensas gracias a los colegas de la Secretaría General que en tiempo récord han diagramado todo el documento para poderlo colgar en el web. Ahora quisiera pasar la palabra a Mónica en esta mesa redonda. Mónica, cuéntanos tus impresiones acerca del proyecto de manual, que es el nombre abreviado del Manual Andino de Marcas, o el Manual para el Examen de Marcas en Países Andinos. Tú tomaste a cargo este manual el 1 de marzo de 2023 y el producto final lo tenemos hoy. Por favor, Mónica. Gracias, Marta. Muy buenos días para todos y muchas gracias por la invitación a la OMPI, a la Secretaría General de la CAN y gracias a los países miembros por haberme considerado para acompañarlos en esta consultoría, que me deja muy feliz y muy honrada. Creo que se logró un trabajo magnífico, un trabajo conjunto, un trabajo colectivo, un trabajo bastante realista, que refleja muy bien no solamente la normatividad, sino las prácticas actuales de las 4 oficinas, y creo que esa es como su mayor fortaleza. Era un trabajo, como Marta lo indicó, necesario, porque el manual anterior era, digamos, una muy buena herramienta, pero pues ha pasado el tiempo, 3 décadas son mucho, y más cuando además ha habido cambios normativos, una evolución, una decisión diferente,
y cuando además las tecnologías han traído cambios profundos en la propiedad industrial y más en el derecho de marcas. Entonces había que reflejar esos nuevos avances tecnológicos, había que representar los nuevos tipos de marcas que antes no se consideraban ni en la decisión ni en las prácticas de las oficinas. Esto había que incorporarlo, era una necesidad sentida de las oficinas tener unos lineamientos sobre esto. Y adicionalmente porque teníamos que reflejar también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y bueno, y todas estas prácticas que, como les digo, eran necesario como recopilarlas, entenderlas y sobre todo visibilizarlas. El trabajo fue un trabajo conjunto, como también ya lo mencionó Marta. Lo que se hizo fue partir de un borrador propuesto para las oficinas y a partir de allí recibir la retroalimentación de las 4 oficinas. Y fue un trabajo muy importante y creo que es, digamos, de sus mayores ventajas, que participaron activamente las 4 oficinas, propusieron cambios, propusieron ejemplos, observaciones y reflejaron sus prácticas. Es decir, esto no es un trabajo impuesto ni por la organización, ni por la secretaría, ni por la consultora, mucho menos en los consultores, digamos, aquí tendría que hablar en plural, sino que fue un documento propuesto que se retroalimentación con base en las prácticas que las mismas oficinas nos iban marcando. De manera que sí hay como un trabajo, como lo mencionaba también el señor secretario, un trabajo donde se intentó una armonización y logramos, digamos, llegar a un alcance de una armonización mínima, pero que refleja las prácticas de las oficinas, de manera que en muchos apartes del manual ustedes van a ver que se identifican las diferencias y las particularidades en las prácticas de las oficinas, de manera que no hay, digamos, una armonización forzada, sino un reflejo de lo que ocurre en la práctica, y creo que eso es muy ventajoso para los examinadores, que finalmente son los destinatarios principales de este manual, para que al momento de enfrentarse a un examen identifiquen las buenas prácticas que existen, identifiquen las prácticas comunes, pero también vean reflejada ahí cuál es la práctica de su oficina en particular en determinado punto. Entonces creo que esto es algo muy importante que se logró a partir de ese trabajo conjunto. Por supuesto que esto también, como lo mencionó muy bien el señor secretario, es algo que busca contribuir a 2 objetivos fundamentales que tienen las oficinas de propiedad industrial hoy en día, y es trabajar de manera eficiente en su gestión, pero también brindar un servicio de calidad. Y estos lineamientos lo que buscan es eso, contribuir para que el trabajo de los examinadores tenga, digamos, una calidad importante y lo que requieren los usuarios del servicio de propiedad industrial, en particular los solicitantes de marcas, pero que además brinde eficiencia para que los examinadores puedan hacer su trabajo de una forma más ágil y más eficiente. Y finalmente recordar, porque creo que no me queda mucho tiempo, recordar que los lineamientos son flexibles y lo que se busca y el propósito de esto es que efectivamente vaya reflejando las prácticas que pueden ser dinámicas, de manera que la invitación también es a que estos lineamientos se vean como una herramienta que se puede flexibilizar, que uno no ata, digamos, no es un límite infranqueable para los examinadores. Eso es muy importante que lo entiendan también los usuarios de la propiedad industrial. Los examinadores deben revisar los lineamientos, seguir los lineamientos, pero su límite es la norma, y la norma andina y sus normas nacionales y el caso particular. Entonces esto seguro brindará una orientación muy valiosa para los examinadores, pero no es un límite infranqueable, repito. Y lo segundo es que será importante ir actualizando esto en la medida en que las prácticas así lo exijan, de manera que se busca con esto también que tengamos un documento que se pueda actualizar, ojalá periódicamente, de manera que siempre esté muy a la vanguardia de los nuevos cambios tecnológicos y de los cambios, por supuesto, normativos que puedan surgir, de manera que creo que lo que estamos poniendo hoy a disposición de los examinadores de las oficinas es una herramienta muy valiosa y que esperamos que de verdad contribuya con esos objetivos que tienen las oficinas hoy en día. Muchas gracias, Mónica. Decíamos entonces que tenemos 2 oficinas que no pudieron estar con nosotros aquí físicamente, pero que nos acompañan, y
a todas las oficinas nacionales para continuar con nuestra mesa redonda, yo quisiera preguntarles, ¿cómo avisoras desde tu punto de vista nacional la importancia y la utilidad de la herramienta del manual para el procesamiento de solicitudes de marcas en términos de proporcionar orientaciones para la aplicación de la normativa correspondiente? Quisiera dar la bienvenida a Angélica, directora de Propiedad Industrial de Bolivia. Adelante, tienes la palabra. Buen día. Primeramente, no sé si me escuchan. Sí. ¿Sí? Bueno, primeramente, tengan presente un saludo cordial a nuestras autoridades presentes, al secretario general de la Comunidad Andina, Diego Caicedo, a la señora Marta Parra, consejera legal de la OMPI, a Mónica Ramírez, consultora de la OMPI, a los representantes de las oficinas y al público en general. En respuesta a la consulta que haces, Marta, las oficinas nacionales competentes en propiedad intelectual dentro de la región andina, si bien se encuentran en la obligación de aplicar el ordenamiento jurídico andino dentro de sus determinaciones, implican también su criterio y lógica jurídica, según la realidad de su entorno y conforme lo establece la normativa, que en virtud al principio de complemento indispensable, muchas veces puede llevar a una disimilitud entre criterios de cada país integrante de una misma comunidad. Por ello, la aplicación de los manuales que provee la OMPI, conjuntamente con la Secretaría General de la CAN, coadyuvan a la necesidad de uniformizar parámetros de análisis por parte de las oficinas de propiedad intelectual de la región, a fin de fortalecer el sistema de propiedad intelectual, constituyéndose en una herramienta para entender y efectuar una aplicación correcta de la decisión 486 y otras normas que pudieran estar vinculadas, logrando efectivización de la protección de los derechos a los que está direccionada estas normas, ¿no? Ahora bien, teniendo en cuenta que esta herramienta es de aplicación principalmente para las oficinas nacionales competentes vinculadas al deber de administrar de forma adecuada el régimen de propiedad intelectual, también generará sus efectos en beneficio a los especialistas encargados de la protección de estos derechos y en favor a los solicitantes de este tipo de derechos, ¿no? El manual para el examen de marcas será una herramienta de vital importancia e imprescindible en cuanto a la aplicación de la normativa y un apoyo para los examinadores y analistas de los países andinos, toda vez que esta fue estructurada para determinar parámetros en cada caso, los cuales fueron ejemplificados y uniformizados en base a las experiencias de las oficinas de propiedad intelectual, permitiendo de alguna forma aplicar de manera correcta nuestra normativa. Por lo que queda agradecer la cooperación de la OMPI a través del trabajo realizado por Mónica Ramírez y Marta Parra, así como a la Secretaría General de la CAN y por sobre todo a la contribución de las oficinas por todo ese trabajo arduo. Fue un tanto complejo el poder coordinar, pero fue posible concretizarlo en el resultado a través de esta herramienta de marcas, que aportará bastante en el desarrollo de las oficinas de nuestra región andina. Muchas gracias. Gracias a ti, Angélica. Quisiera ahora dar la palabra al doctor Daniel Moore, director de signos distintivos de la Delegatura para la Propiedad Industrial en la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, quien igualmente nos acompaña en línea. Buenos días, Daniel. Buenos días, Marta. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, me permito extender un respetuoso saludo en nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de la señora Superintendente, la señora María del Socorro Pimienta, de la señora Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, la señora Ligia Matilde Ateortúa, y en mi nombre, en calidad de director de signos distintivos encargado. Saludamos respetuosamente al señor Benjamín Blanco Ferri, viceministro de Comercio Exterior e Integración del Estado Plurinacional de Bolivia, representante de la Presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, al señor Diego Caicedo, secretario general de la Secretaría General de la Comunidad Andina, a la señora Marta Parra Friedli, consejera legal de marcas del Departamento de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas
del sector de marcas y diseños de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, a la señora Mónica Ramírez, consultora de la OMPI para el proyecto del Manual Andino de Marcas que hoy nos convoca, a la señora Angélica Miranda, representante del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI de Bolivia, a la señora Elizabeth Rivadeneira Vega, experta en signos distintivos del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI del Ecuador, y al señor Sergio Chuez Salazar, director de signos distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi de Perú, a todos los asistentes y participantes que nos acompañan en este evento, buenos días. Para la Superintendencia de Industria y Comercio, como Oficina Nacional de Propiedad Industrial de Colombia, sin duda alguna, este manual andino constituye una herramienta de ayuda para los examinadores y en general para los usuarios de los sistemas de propiedad industrial de la comunidad. El manual contiene directrices, recomendaciones, pautas y datos relevantes que le permitirán al lector entender el régimen común de propiedad industrial, aclarando en todo caso que este manual es una herramienta práctica del régimen y que bajo ningún contexto es un complemento o modificación de la decisión 486. Creemos en la utilidad del manual, ya que este recoge de forma ordenada, sencilla y concreta los aspectos esenciales del registro de los derechos de propiedad industrial, así como la jurisprudencia sobre este tema ha decantado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina durante los últimos años. En este sentido, es importante resaltar que el sistema de propiedad industrial se mueve a la par de los avances tecnológicos, económicos, comerciales, sociales y jurídicos, entre otras dinámicas propias de nuestro mundo, por lo que sabemos y somos conscientes de que las prácticas y lineamientos de este manual no son estáticos y que están en constante estudio. Agradecemos de verdad el proyecto liderado por la Secretaría General de la Comunidad Andina, en cooperación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el trabajo arduo y exhaustivo por parte de los consultores y toda la colaboración de las oficinas nacionales. Confiamos en la utilidad de esta herramienta y esperamos en que se mantenga actualizada dependiendo de las dinámicas propias que nos afrontan en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. En este momento quisiera entonces dar la palabra a la licenciada Elizabeth Rivadeneira, experta en signos distintivos del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI de Ecuador. Muchas gracias. Bueno, quería primero expresar nuestro agradecimiento la persona de la doctora Sujei Torres Armendáriz, que es la directora general del SENADI, de la directora nacional de Propiedad Industrial, la abogada Cristina Loaiza. Y más que todo dirigirme a usted, señor secretario, a Marta, y lo mismo a Mónica por todo ese aporte que se ha dado a lo largo de este manual, que sin lugar a dudas, al momento que me delegaron para venir acá, es porque soy parte desde hace más de 10 años de lo que es formación de formadores de la Academia de la OMPI, y sin lugar a duda, con los conocimientos que se van a transmitir a través de este manual, servirá para seguir capacitando a los nuevos formadores, ya que una de las tantas cosas que se hace dentro del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales es formar a nuevos examinadores. De eso estoy yo a cargo, y durante la participación de este manual, donde se lo fue enfocando desde el momento mismo de la conceptualización de los signos distintivos, el procedimiento de registro, el examen de forma, el tema de las oposiciones y sin lugar a duda el examen de fondo o registrabilidad. Cada uno de estos capítulos nos ha ido enriqueciendo a todos los examinadores, porque sin lugar a duda los aportes de todas y cada una de las oficinas que son parte de la comunidad andina han sido muy valiosos. Yo incluso he visto algunos ejemplos, algunas cosas con las cuales ha colaborado la Dirección Nacional, e incluso ustedes han aprendido también uno de los temas que está dentro de nuestra ley, como es las apariencias distintivas de locales, las apariencias distintivas de productos.
y sin lugar a duda, yo como digo, servirá para que este manual sea una directriz para cada uno de los examinadores de las diferentes áreas de signos distintivos para que lo sepan hacer mejor su examen. Yo como les digo a ellos, ahora van a tener ustedes un instrumento que les va a ayudar, les va a guiar y les va a ayudar a aclarar cada uno de los conceptos que tienen las otras oficinas y que se está armonizando en este manual con la finalidad de que podamos hacer mejor nuestros exámenes. Otro de los aportes que le veo, y como va a estar colgado este manual andino, es también por el tema de las universidades, que sin lugar a duda, durante todos estos últimos años que he sido capacitadora, han visto el valor que tiene el tema de que es el registro de signos distintivos. En materias curriculares de ellos hemos visto cómo los jóvenes ahora ven la importancia de registrar, y sin lugar a dudas este manual les va a dar una directriz de lo que no deben registrar, incluso al emprendedor, porque a veces tenemos problemas en nuestros exámenes por el tema de que quieren registrar signos que se asemejan a marcas renombradas o marcas notorias. Entonces, cada uno de los aspectos que se ha considerado dentro de este manual les va a servir para que no cometan errores al momento de hacer el llenado de solicitudes. Y también en preguntas frecuentes que a veces tenemos de las diferentes personas que quieren registrar a través de los países de la Comunidad Andina sus marcas, van a tener también una buena directriz con respecto a cada uno de los diferentes requisitos que solicita cada una de las oficinas, que si bien es cierto no difiere mucho de las demás, pero que es importante que cada persona conozca con la finalidad que lo pueda hacer muy bien. Quiero agradecer nuevamente a cada una de las examinadores de las oficinas con las cuales uno se ha enriquecido aún más en conocimientos, y sin lugar a duda, como bien lo expresó Marta y Mónica, este manual no va a quedar ahí estático, sino que seguirá evolucionando en el tiempo y será en beneficio de cada una de las oficinas de la región. Muchísimas gracias a nombre de mi país. Muchas gracias, Elizabeth, y en verdad creo que yo había una vez sugerido que se pusiera en la introducción del manual una especie de necesidad de revisión e inclusive una periodicidad de revisión. Creo que en algún momento eso será necesario pensarlo, porque si vamos a dejarlo otra vez por desde 1996 hasta la próxima vez, creo que es mejor ir actualizando el manual en alguna secuencia un poco más fija. Y quisiera ahora dar la palabra a mi amigo Sergio Chuez, director de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos los presentes. Un saludo especial al secretario general, los embajadores que están aquí y por supuesto también a nuestros amigos que nos acompañan virtualmente. Mónica, agradecerles por todo el trabajo. Seguramente voy a sonar repetitivo, ¿no? Porque ya quienes me han antecedido han marcado muy bien, de manera muy clara y precisa cuáles son los beneficios y cuál es la utilidad de este manual, ¿no? Yo seguramente lo que voy a hacer es tratar de resaltar algunos puntos que ellos ya muy claramente han mencionado. Por supuesto, es innegable el beneficio que hay para los examinadores. Eso es indudable, el valor que este manual les va a generar, y en esa línea, y me van a disculpar, pero yo quiero agradecer más bien a los examinadores que han estado detrás del trabajo, porque si bien nosotros somos un poco la cara visible, en realidad hay un trabajo detrás fuerte, constante de los examinadores. Parte del equipo de la Dirección de Signos Distintivos que ha estado a cargo del tema está presente acá, y seguramente los demás están virtualmente, así que en verdad quiero agradecerles a ustedes este trabajo porque es fruto del esfuerzo de ustedes, ¿no? Y pedirles a todos un aplauso para ellos también, por favor. Y lo siguiente, claro, yo quisiera resaltar cuál es el beneficio de esto también para los usuarios del sistema, ¿no? Es claro el beneficio para los examinadores,
pero el beneficio para los usuarios. Y para los usuarios, claro, no solamente me refiero al emprendedor, que como bien se había señalado, los emprendedores siempre están deseosos de saber o de registrar sus marcas. De hecho, en el Indecopi estamos muy enfocados en un trabajo de sensibilización, de concientización sobre la importancia del registro de sus activos de propiedad industrial o propiedad intelectual en general, entre ellos las marcas. Y es muy importante que sepan qué pueden registrar, qué no pueden registrar, y algo muy valorable del manual es que es bastante práctico. Más allá de seguramente tener aspectos teóricos que son seguramente necesarios e importantes para un poco situarnos en la figura en la que estamos involucrados, hay mucha practicidad, hay mucho ejemplo concreto, casos reales como se ha mencionado, y creo que eso ayuda muchísimo. El lenguaje también, si bien puede ser técnico, me parece que también es amigable, y a partir del manual seguramente podríamos desarrollar algunas otras herramientas dirigidas a los emprendedores. Entonces va a ser sumamente útil para los abogados o agentes de propiedad industrial nacionales, como también para los emprendedores y empresarios. Y útil no solamente pensando en la posibilidad de registro nacional. Nosotros tenemos mucho contacto con empresarios, con emprendedores que están interesados en poder registrar sus marcas también en otros países de la comunidad andina. Así que el manual, por supuesto que les va a ser sumamente interesante e importante en esa línea, en saber cuál es el criterio. Si bien tenemos una norma común o un régimen común, siempre hay criterios, la norma nos da esa flexibilidad y el manual nos ha ayudado un poco a eso, ¿no? Este debate nos ha generado este espacio de poder saber cómo de repente resuelve Colombia, cómo de repente resuelve Ecuador, cómo de repente resuelve Bolivia y el Perú. Entonces, creo que para el emprendedor, para el abogado, para el agente, para aquel que está interesado seguramente en otros mercados de la comunidad andina, va a ser sumamente útil saber cómo piensan los examinadores de marcas en esas otras oficinas nacionales de propiedad intelectual, así que creo que es también sumamente importante. Cuando hablo de usuario del sistema también me refiero a los miembros de nuestras oficinas jurisdiccionales, ¿no? Del Poder Judicial. El Indecopi es un organismo administrativo y muchas de sus resoluciones, un porcentaje de sus resoluciones seguramente pueden ser impugnadas ante el Poder Judicial, ante el órgano judicial. Y es importante también que los jueces sepan cuál es el criterio, más allá del que se haya aplicado al caso en concreto, cuál es el criterio que manejan los examinadores de marcas, no solamente en el país, sino también seguramente en otros países de la región. Así que también por ese lado le veo una utilidad sumamente importante. Igual en el caso de otros miembros con los cuales seguramente tenemos contacto dentro del sistema judicial, ¿no? Como pueden ser los fiscales, como pueden ser la Policía Nacional, que también pueden encontrar una forma interesante de encontrar información sobre cuáles son los criterios que se manejan al momento de definir, por ejemplo, la confusión entre dos marcas o entre dos signos distintivos. Entonces, quería un poco resaltar eso, que creo que era importante tenerlo en cuenta y claro, quedo pendiente a la siguiente pregunta, Marta, si es que hubiese. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Y Sergio ha resaltado una parte muy importante en el proceso, que es el proceso de nuestras reuniones del grupo de trabajo ad hoc. En ese grupo de trabajo a veces, como quien dice, teníamos discusiones difíciles, pero creo que a pesar de aquellas discusiones difíciles, estas siempre fueron muy profesionales y muy constructivas, y es por eso que llegamos a este resultado tan importante. Bueno, desde luego ejercicios como el que hemos realizado respecto del manual andino nos cuestionaron acerca del futuro. ¿Y cuál es el futuro? Porque por todas partes escuchamos acerca de la revolución digital, escuchamos cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, va a impactar el mundo laboral. Y sin perjuicio que más tarde vamos a tener a dos expertos que nos van a hablar sobre este tema, respecto de las oficinas de marcas, de lo que va a pasar al interior de los registros de marcas, quisiera preguntar a Mónica desde su perspectiva profesional de la propiedad intelectual y como catedrática, porque esto también tiene una influencia bárbara en el sector académico. Así como a todos los representantes de las oficinas nacionales, ¿cómo miran ustedes los desafíos futuros respecto del examen de marcas?
frente a la instrumentación cada vez más creciente de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en la OMPI hemos desarrollado ciertas herramientas como los gestores de productos y servicios electrónicos, las herramientas de búsqueda conceptual y fonética, el comparador de imágenes. Tenemos ahora un comparador de imágenes, no siempre te da los resultados que quisieras, pero es la mecánica de la inteligencia artificial. Todavía hay que educarla mucho, ¿no? Y hay que decirle que esté equivocada para que mejore, ¿no? Entonces, también tenemos en algún momento, y ya se está intentando esto a nivel de ciertas oficinas, la redacción de decisiones utilizando la inteligencia artificial. ¿Cómo ven ustedes todos estos fenómenos que de hecho se nos vienen encima? Mónica. Gracias, Marta. Y yo aquí quisiera como aprovechar también un poco la experiencia que tengo no solo como usuaria actual del sistema, sino que yo también tuve el honor de ser la directora de la Oficina de Propiedad Industrial de Colombia, fui superintendente delegada para la propiedad industrial hace unos pocos años, y creo que ver desde afuera como usuario y desde adentro, desde la oficina, cómo vienen estos retos de la propiedad intelectual es interesante. A todos nos afecta, digamos, de una u otra manera, pero digamos que viendo esto como cuáles son esos desafíos que esto representa para las oficinas, yo creo que hay como algunos temas, algunas reflexiones importantes. La primera es que las oficinas de propiedad industrial tienen un rol muy importante digamos, como promotoras de la propiedad intelectual y como administradoras del sistema, porque es una herramienta clave dentro del desarrollo económico. Entonces, en esa medida, las oficinas también tienen yo diría, responsabilidad de ir muy adelante con la evolución tecnológica y de ser casi que un ejemplo dentro de las entidades de gobierno como entidades de avanzada y entidades que utilizan favorablemente la tecnología. Entonces creo que eso es algo muy importante. Lo segundo es que claramente las solicitudes de derechos de propiedad industrial, pero en particular hablando de marcas, han tenido un crecimiento sostenido en todos los países y en los países como los nuestros de la subregión. Esto es muy evidente. En todos los países ha habido un crecimiento muy importante de solicitudes, no solo de extranjeros, sino de nacionales. Y entonces aquí es donde tenemos que utilizar la tecnología como un aliado para poder enfrentar esos retos y mantener una gestión como decía anteriormente, no solo tiene que ser eficiente, sino también garantizar una calidad al usuario. Entonces, ahí es donde la tecnología de verdad se vuelve un amigo indispensable. Pero esto no es tan sencillo para las oficinas como decir voy a adoptar todas estas herramientas tecnológicas, porque esto implica muchos retos. Y uno de esos retos es, por supuesto, una inversión importante en recursos y en entrenamiento de personal. Los funcionarios, los examinadores requieren una capacitación constante, no solo en temas sustanciales, sino también en temas tecnológicos. Es importante que los examinadores de hoy en día conozcan cómo se están moviendo esas tecnologías, qué herramientas existen, qué impactos tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, en la gestión de hoy por hoy. De manera que creo que hay un reto importante en ese punto y no me cabe ninguna duda de que afortunadamente las oficinas cuentan con cooperación internacional importante. De parte de la OMPI ha sido por supuesto una entidad que ha colaborado y ha cooperado con las oficinas de una forma importante. La Secretaría General de la CAN por supuesto siempre es un aliado muy importante en este desarrollo y en esta evolución de las oficinas. Y hay que buscar, digamos, los mecanismos para poder cumplir con estos retos y enfrentar muy bien estos desafíos. De manera que hoy en día hay un abanico de opciones importantísimo. La OMPI, por supuesto, tiene unas herramientas a disposición de las oficinas que ayudan muchísimo en estos términos para hacer más eficiente el examen y sobre todo para arrojar resultados mucho más correctos, digamos, en relación con la búsqueda, cosas que para un examinador hacer independiente utilizando otras herramientas puede costar horas de trabajo. La implementación de estas herramientas puede ayudarlo a ser mucho más eficiente y a que los resultados sean mucho más correctos. Entonces creo que todo esto hay que aprovecharlo en beneficio de las oficinas, porque nuevamente esto también va a redundar en beneficio de los usuarios y de la gestión de la oficina. Creo que ahí, digamos, dejo planteados como los retos que yo avisoro más importantes.
Muchas gracias, Mónica. Angélica, desde Bolivia, ¿cómo verías tú este nuevo tema? Adelante. Considero que el desarrollo tecnológico se encuentra creciendo a pasos agigantados, imponiendo el desarrollo de la inteligencia artificial que se constituye ya en una necesidad, como bien decía Mónica, para la administración de las oficinas de propiedad intelectual, para los que el crecimiento de los datos a veces impide mantener nuestros sistemas actuales, ¿no? Debemos estar en constante actualización para lograr una eficiente administración de nuestros servicios. Hoy en día la inteligencia artificial, ante su evolución constante, nos permite contar con herramientas de análisis avanzados, siendo importante considerar sus beneficios para permitirnos afrontar los retos del desarrollo en el crecimiento de nuestros países. Estamos en la era en la que la tecnología es un medio que facilita la solución de problemas, siendo imprescindible su implementación en las oficinas de propiedad intelectual, para la búsqueda de antecedentes, para la comparación de elementos figurativos, para cualquier otro mecanismo que nos permita identificar esa comparación que es necesaria en nuestros análisis, ¿no? Considerando que ante el crecimiento de datos, el trabajo a veces se hace más complejo por la cantidad de información que existe en las oficinas, ¿no? Las herramientas, por ejemplo, basadas en el desarrollo de la inteligencia artificial, de cara al futuro, considero que se constituyen ya en un papel central de la transformación de la sociedad y nosotros no podríamos estar alejados de ello, siendo una prioridad en la implementación de nuestras oficinas. Es importante considerar esos aspectos de cara a futuro y a ir implementando estos implementos tecnológicos ya desarrollados, ¿no? Gracias a nombre de mi país, ¿no? Muchísimas gracias, Angélica. Quisiera pasar la palabra a Daniel, desde Colombia. Daniel, adelante. Gracias, Marta. Con relación a esta segunda pregunta, para el gobierno colombiano siempre un tema de importancia y por ello ha tomado conciencia de que el sistema de registro de marcas consagrado en la decisión 486 de 2000 ofrece un mecanismo idóneo para la protección de los derechos de los titulares. La incorporación de estos instrumentos y herramientas tecnológicas en el examen de solicitudes incuestionablemente mejora los tiempos de decisión al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ha permitido automatizar la ejecución de tareas repetitivas y ha sido el canal para optimizar el análisis de registrabilidad, así como la toma de decisiones por parte de los examinadores, facilitando de este modo la protección de la propiedad industrial en mejores tiempos para todos los usuarios del sistema acá en Colombia. Este tipo de instrumentos tecnológicos han servido de apoyo y servirán de apoyo indudablemente en el examen de una solicitud, ya que estas herramientas, si bien no reemplazan la labor del examinador en la toma de decisiones, sí representan múltiples beneficios en el ejercicio de las funciones asignadas a las oficinas nacionales competentes en materia de propiedad industrial, en el caso particular de Colombia, de la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que le permiten contribuir a perfeccionar un examen de registro de una solicitud de una manera más integral, permitiéndole contar con una mayor capacidad de información y datos más concretos que son relevantes en el curso de estos trámites administrativos. Actualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con múltiples herramientas tecnológicas que sirven de apoyo en el trámite de registro de una solicitud. Vale la pena destacar, en primer lugar, la plataforma tecnológica denominada el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPIS, que le permite administrar a todos los usuarios los asuntos relativos a propiedad industrial, incluyendo la presentación de solicitudes, el seguimiento de sus trámites, la notificación de las decisiones por correo electrónico y así hacer de algún modo una administración de su portafolio de propiedad industrial en tiempo real, las 24 horas del día, en cualquier lugar del mundo. Vale la pena resaltar en segundo lugar también el apoyo que nos brinda la herramienta del gestor de productos y servicios que refería Marta, diseñada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
A través de esta herramienta se pueden analizar coberturas de signos en trámite por parte de los examinadores y es una herramienta de utilidad en el día a día de nuestra oficina. Y en tercer lugar, hoy en día contamos con un software denominado Accepto que le permite a los examinadores realizar búsquedas fonéticas, ortográficas y figurativas de las solicitudes de registro de signos distintivos que se presentan ante la SIC. Como retos en el futuro próximo, me permito indicar que actualmente nos encontramos trabajando en la elaboración de un aplicativo de inteligencia artificial que le permitirá a los usuarios externos realizar consultas de registros de signos que se encuentran en etapa de publicación. Esta herramienta le permitirá a los usuarios externos comparar denominaciones o elementos gráficos con signos distintivos publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial y así obtener un resultado porcentual de similitud. ¿Con qué fin? Pues para que le permita al usuario evaluar la pertinencia o no de que si considera oportuno intervenir en un trámite en concreto mediante un escrito de oposición. Es ponérselo a través de esta herramienta una información certera y precisa para su toma de decisiones. Si bien sabemos que queda un camino por construir respecto a la inclusión progresiva de tecnologías al interior de la superintendencia, sin lugar a dudas somos conscientes de que la inteligencia artificial se ha convertido en un nuevo actor en el proceso de registro que está cambiando la forma de concebir el procedimiento y hasta la toma de decisiones. No obstante, el mayor reto para esta entidad hoy en día consiste en lograr el desarrollo e implementación de la nueva herramienta que les indiqué para que esté en la capacidad de proporcionar información relevante y porcentual a los usuarios y así evitar posibles contingencias en el trámite de registro de los solicitantes que acuden a nuestra oficina nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Interesantísimo lo que están haciendo allá en la SIC. Quisiera ahora dar la palabra a Elizabeth por parte de Ecuador. Adelante, Elizabeth. Bueno, me quedaba muy impresionada de lo que acaba de hablar nuestro compatriota de Colombia y sin lugar a dudas me deja muy admirada del adelanto que tienen ellos. Pero puedo decirles que el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, a pesar de que no contemos con unas herramientas tan modernas, pero sí desde el año 2014 nuestro servicio es en línea. Nosotros ya podemos notificar a los casilleros virtuales tanto resoluciones como títulos o notificaciones por falta de requisitos a los usuarios. Pero sin lugar a dudas, en los últimos años han venido nuevos retos para los examinadores que al ver plasmado dentro de este manual hay un conocimiento enriquecedor con respecto a las marcas de movimiento, a las marcas de posición que ya están pidiendo en nuestro país. Entonces, si bien nosotros no contamos con una solicitud en línea muy moderna, pero a través de los PDF hemos tratado de colocar el signo correcto para su publicación. También hay algo que nos ha puesto también a los examinadores un poco a pensar y a tratar de pedir la colaboración de las oficinas de la Comunidad Andina. Ya nos solicitan la ropa que está comprada en el metaverso, no sé, aquí yo sé que están examinadores del INDECOPI del Perú, y no sé si ustedes ya han tenido esa experiencia y nos pusieron en la clase 41, algo que realmente es discutible y que en algunas charlas que hemos estado los examinadores justamente sobre esto de la inteligencia artificial, hablaban de que de pronto estos registros deben darse en la clase 9 y en la clase 42. Entonces, ahí sí nos han dejado un poco los solicitantes en la expectativa de como examinadores hacer bien las consultas para dar una mejor directriz con respecto a sus registros. Incluso nuestra ley, el Código Orgánico, cuenta con un tipo de signo por su naturaleza con los hologramas.
Sabemos que en cualquier momento alguien estará en la capacidad de presentar, entonces tendremos que modernizar, y lo estamos haciendo con el apoyo de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Hemos iniciado la etapa de modernizar nuestro sistema con la finalidad de que aquellos soportes digitales de las marcas de animación, marcas de movimiento, sea más rápido poderles apreciar y leer, ya que son las que requieren que sean acompañadas de soportes digitales. Entonces, pienso que todos los países de la Comunidad Andina, sin lugar a duda, estamos haciendo los esfuerzos suficientes para estar al ritmo de lo que va la tecnología, especialmente en estos nuevos mundos del metaverso, de tantas cosas que la gente está tratando de crear y de incluso registrar, y que nos dará la pauta para que, como bien lo había dicho Marta, este manual se siga modernizando, se siga viendo todas esas nuevas cosas que se van a presentar, para irlo, sin lugar a duda, poniendo a la par de lo nuevo que aparece en el mundo en cuestión de inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Justo me recordaba este momento que hace algunos años, cuando discutíamos el Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas, y hablábamos de las marcas no tradicionales que entraron por referencia en el Tratado de Singapur, muchísimos países estaban en contra de esta inclusión y hablaban de la brecha digital, ya en ese momento, en el 2006. Tengo también una colega que trabaja conmigo desde hace muchos años, viene de un país de Europa del Este, y ella me contaba que cuando hacían la búsqueda iban sobre los cajones de los expedientes, y cuando se querían tomar una pausa de café ponían una seña ahí, tal vez un puntero, una regla ahí, para tomar el café y regresar haciendo la búsqueda. Así que creo que hemos dado un salto mortal, ¿no? Desde aquellas épocas hasta ahora. Y quisiera invitar ahora a Sergio a contarnos desde el Indecopi, ¿cómo ven eso? Sí, gracias Marta, gracias a todos los que me han antecedido. A ver, yo les contaba cuando conversábamos a raíz de la primera pregunta, cómo estamos muy empecinados en esta labor de concientización, de sensibilización sobre la importancia de la protección de nuestros activos de propiedad intelectual por parte de los emprendedores y de los empresarios. Y esto parte de información que un poco hemos ido recabando, de hecho, y este es un dato certero, de la cantidad de empresas que anualmente se constituyen en el Perú, solo entre el 11-12% registran sus marcas. Es un número muy, muy limitado. Seguramente ahí hay temas también de mortandad empresarial que es interesante, o sobre lo cual es interesante reflexionar, pero digamos hay una brecha muy grande, ¿no? Y en algún momento, cuando hicimos algunas encuestas a nuestros emprendedores y empresarios, ellos manifestaban no accedían al registro de sus marcas, bueno, además de porque seguramente desconocían un poco cuáles son las ventajas, los beneficios. Estamos trabajando muchísimo en eso y el manual nos va a ayudar en esa línea también. Decían que el procedimiento era complejo, que el procedimiento era largo, además de costoso. Bueno, no es nada costoso, ya eso seguramente lo conversaremos en otro momento, pero sí nos preocupaba que nos dijesen: es un procedimiento complejo, es un procedimiento largo. De hecho, nosotros en el Perú, bueno, al día de hoy, otorgamos registros de marcas sin oposición, por supuesto, en un plazo que puede fluctuar entre 40 o 45, 50 días hábiles, ¿no? Que es un plazo bastante, creo, célere a nivel de la región y seguramente a nivel internacional. Más corto es complicado, son 30 días que tiene que estar publicado y esperando a ver si alguien se opone. Entonces, parte de esta necesidad de explicarles a los emprendedores por qué deben proteger sus marcas pasa por hacerles sencillo el acceso al sistema de registro. Y en esa línea, por supuesto, hemos utilizado muchas herramientas informáticas. Al día de hoy tenemos un procedimiento de renovación de registro de marcas que es en línea, te permite renovar los registros tomándote de 3 a 5 minutos cuando cumple ciertos requisitos. Tenemos el registro virtual también de marcas, que seguramente hay algunas cosas que estamos tratando de ajustar para que funcione sin ningún problema de manera permanente.
Tenemos algunas herramientas informáticas que hemos desarrollado, un buscador gratuito, el Busca tu Marca, tenemos un clasificador de productos y servicios peruanizado también, en donde además de seguramente la información que está en la clasificación internacional de NISA, hay información de términos peruanos, ¿no? Esos que seguramente no vas a encontrar en el clasificador, pero que el emprendedor o empresario quiere colocar en su solicitud, porque eso es lo que distingue. Bueno, esa información que seguramente no la encuentras ahí, la encuentras en el peruanizado. Entonces, hemos desarrollado varias herramientas que creo que nos ayudan a simplificar el proceso. La inteligencia artificial, por supuesto, nos va a ayudar también en esa línea, ¿no? De hecho, ahora estamos trabajando en un chatbox con inteligencia artificial que esperemos este año ya vea la luz. El manual también nos va a ayudar seguramente a alimentar ese chatbox dirigido básicamente al público en general, a empresarios, emprendedores interesados en el registro de sus marcas. Además, hay algunas otras herramientas basadas en inteligencia artificial que también estamos trabajando en esta cooperación con el BID, que nos va a ayudar en clasificar productos y servicios, que nos va a ayudar seguramente en distribuir mejor los expedientes o la carga de trabajo entre nuestros examinadores y que nos tendría que ayudar también en una mejor identificación de criterios al momento de resolver. Entonces, son herramientas basadas en inteligencia artificial que nos tienen que ayudar. Pero además hay algo muy importante, porque hasta acá estamos hablando de la parte registral, ¿no? Lo importante que estas herramientas tecnológicas, cómo aportan para hacer más sencillo y más fácil el acceso al sistema de registro, pero parte de tener un sistema fortalecido y que el emprendedor entienda que efectivamente es importante el registro de sus marcas, también pasa por darles garantías de un sistema eficiente de observancia, un sistema eficiente de defensa, porque de nada sirve que registre mi marca si al final va a ser complicado poder defenderla. Y creo que las herramientas basadas en inteligencia artificial también nos pueden ayudar. Ahora estamos desarrollando algún trabajo, muchas de las transacciones comerciales se desarrollan en el mercado virtual, ya la pandemia nos trazó una línea y ha volcado muchas de estas transacciones a este tipo de modalidad. Y las herramientas basadas en inteligencia artificial nos pueden ayudar muchísimo. Ya ahora estamos utilizando las que tenemos a la mano, pero seguramente con estas nuevas herramientas vamos a poder desarrollar un mejor sistema de observancia digital que seguramente también lo vamos a poder replicar a nivel de mercado físico. Muchísimas gracias, Sergio. Yo creo que han surgido muchas buenas ideas sobre las cuales podemos reflexionar y quisiera agradecer a todos los miembros del panel por sus intervenciones y no sé si tenemos alguna pregunta de la audiencia. Si no es el caso, podemos continuar conversando en la pausa del café y en línea con nuestros amigos que nos acompañan desde La Paz y desde Bogotá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la señora Marta Parra, moderadora de este panel titulado La importancia del Manual Andino de Marcas y su utilidad. Invitamos a una foto oficial, por favor, con los participantes de este espacio, con la señora Mónica Ramírez, consultora de la OMPI para el proyecto de Manual Andino de Marcas, quien nos visita desde Bogotá, Colombia, de la señora Elizabeth Rivadeneira. Si por favor nos ayudan con la pantalla de las personas que se conectaron virtualmente. Realizamos el registro de la fotografía. Adelante, por favor. Y los invitamos a una pausa café de 15 minutos para retornar a la sala y continuar con la segunda parte del evento en el que se abordará el tema Inteligencia Artificial y Propiedad Intelectual. Impacto de las nuevas tecnologías en las actividades de las oficinas de marca, para lo cual contaremos con la presencia de Gonzalo Barrera, de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ASIPI, y de Eric Iriarte, especialista en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Agradecemos a las personas que a esta hora de la mañana se conectan a través de nuestro Facebook Live. Gracias, permiso. Muy buenas tardes, retornamos desde la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina en la ciudad de Lima. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de la presentación del manual para el examen de marcas en los países andinos. Evento que se realiza gracias a la cooperación de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en un trabajo conjunto con la Secretaría General de la Comunidad Andina y los países miembros.
Recordarles que el Estado Plurinacional de Bolivia es el país que ejerce hoy la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina y durante el presente año. En este bloque vamos a abordar el tema inteligencia artificial y propiedad intelectual, impacto de las nuevas tecnologías en las actividades de las oficinas de marca. Nos acompañan los expertos en el tema, Gonzalo Barreda, de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, y el señor Eric Iriarte, especialista en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Hace uso de la palabra en primer lugar el señor Barreda. Lo escuchamos. Muchas gracias. Quería empezar por agradecerles en nombre de ACIPI por la invitación a este evento y por supuesto felicitar a todos por el enorme trabajo que se ha hecho y además en tiempo récord, por lo que he escuchado ahora de marzo a septiembre, para lanzar este manual que, como ya dijeron todos los expositores, va a ser de enorme importancia para bueno, el trabajo de todos los que estamos aquí reunidos, ¿no? Y a modo personal, agradecerles también por haberme invitado para participar como conferencista y hacer unos breves comentarios sobre la inteligencia artificial y cómo es que esta puede tener efectos en la propiedad intelectual. No sé a dónde tengo que... Perdón. Creo que es obligatorio empezar, si vamos a hablar sobre inteligencia artificial, con una definición, pero no quiero aburrirlos con todas las definiciones técnicas que seguramente hemos escuchado centenares de veces que hablan sobre los sistemas informáticos, el algoritmo y demás, sino que acá cito a un colega peruano, especialista en el tema, el doctor Oscar Montezuma, que por lo simple de la definición me parece que es sumamente práctica y es la que yo tengo siempre en mente, ¿no? La inteligencia artificial la queremos sobrecomplicar, pero realmente no es otra cosa que el software aprendiendo sobre la base de experiencia. Porque inteligencia artificial no es que esta máquina esté pensando sola, inventando sola, sino nosotros le proporcionamos información que únicamente analiza y en base a ese análisis da un resultado. Entonces es software aprendiendo sobre la base de la experiencia. Ahora, la inteligencia artificial para mí es una herramienta. Y como toda herramienta no es ni buena ni mala, sino que va a depender de cómo la usamos. Con esto quiero decir que tenemos posibles usos beneficiosos y posibles dificultades que todas las oficinas de marcas van a tener que tener en consideración y seguramente que ya tienen en consideración. Y digo posibles, ¿por qué? Porque con algo tan grande como la inteligencia artificial, yo creo que lo que sea que nos imaginamos ahorita, nos vamos a quedar cortos. La forma en la que la tecnología avanza de forma escalonada, estoy seguro que estos breves comentarios que voy a hacer no van a ser ni la mitad de lo que realmente nos esperan en el porvenir de los años. Y no quiero ni siquiera hablar del 2030, sino seguramente para el 2025 ya los comentarios que hago podrán haber quedado desactualizados. Pero bueno, los posibles beneficios los voy a decir de manera bastante breve, a título de comentario. Además entiendo que el doctor Iriarte va a también enfocarse en los posibles usos. Así que simplemente quiero mencionarlos de modo general, porque creo que todos sabemos que en el análisis de forma, por ejemplo, la inteligencia artificial va a ser de enorme ayuda, ¿no? El análisis de fondo, el examen de fondo, en realidad, justo estábamos conversando afuera hace unos minutos y yo no creo que jamás se pueda reemplazar el factor humano dentro del análisis de fondo, pero sí creo que la herramienta de la inteligencia artificial va a poder ahorrarnos muchísimo tiempo. Y ahí pongo, por ejemplo, productos, servicios vinculados, ¿no? Hoy día cuando hacemos un análisis tenemos que hacer un estudio de los productos, los servicios, ver qué dicen las partes, cómo se vinculan, pero si la inteligencia artificial ya ha leído centenares, miles de resoluciones, ya tiene clara la vinculación, entonces seguramente apenas pongamos una solicitud y una marca anterior, el listado de productos ya nos va a ofrecer un resultado de si son o no productos y servicios vinculados, que va a ayudar tremendamente a ahorrar tiempo al examinador, que obviamente tendrá que después revisar que lo que está diciendo la inteligencia artificial sea correcto, pero digamos como herramienta recontra útil. La comparación del signo distintivo con otros derechos existentes, ¿no? Hoy en día comparamos las marcas solamente con otras marcas y más que todo en la misma clase. Pero la inteligencia artificial podría ayudarnos a compararlo también con, no sé, diseños industriales que podrían verse afectados, o incluso en el ámbito de derechos de autor, podría conectar las oficinas de derechos de autor de distintos países del mundo y hacer una comparación también para ofrecer resultados sobre si esta marca o posible marca afectaría o no derechos de autor. O sea, la ayuda, digamos, informativa que nos va a dar es brutal. Y de búsquedas ya, para mí, es lo más importante. Hoy en día, creo que tenemos que ser todos honestos, las búsquedas ayudan muchísimo a los abogados especialistas de propiedad intelectual, pero no ayudan a aquellas personas que van a aceptar una marca sin el abogado especialista. Para eso las personas usualmente van a la oficina de marcas a pedir ayuda de una persona. ¿Por qué? Porque la búsqueda es un algoritmo que ofrece 200 resultados, de los cuales 5 o 10 pueden ser realmente importantes y 190 no tienen nada que ver. Y una persona abrumada por esta información
que no conoce los criterios de Indecopi, que no conoce nuestra ley, podría decir, pucha, mi marca no va a poder ser registrada porque he encontrado este antecedente que tiene este elemento parecido, sin saber que de repente ese antecedente es absolutamente irrelevante. Totalmente irrelevante porque no es distintivo, no lo saben y al final no solicitan la marca pensando que se las van a negar cuando ese no era el caso. ¿Por qué? Por el resultado de la búsqueda. Y lo mismo puede pasar al revés, ¿no? Piensan, mi marca no se parece en nada a ningún otro antecedente porque hay un elemento común, pero está rodeado de 40 elementos adicionales, así que mi marca pasa de todas maneras. Y realmente la marca se termina denegando porque ese elemento común era el elemento distintivo más importante del signo y se denega. Entonces, los abogados sabemos eso, pero el usuario que no va con un abogado no sabe eso. La inteligencia artificial podría ayudar a esos usuarios, incluso ofreciéndoles no solamente, ya no 200, sino 5 o 6 resultados relevantes, rodeados incluso de posibilidad de éxito. O sea, de repente hasta la inteligencia artificial podría decirte tienes 90% de probabilidades de éxito de registrar esa marca. O sea, hasta se le podría dar esa guía. El uso es importante, ¿no? Y detección de infracciones en línea. Todos sabemos que las oficinas están facultadas para iniciar infracciones de oficio, pero claro, qué difícil es detectarlas. La inteligencia artificial podría tener un robot ahí todo el día dando vueltas en el Internet y detectando infracciones de oficio. Ahora, posibles dificultades que nos va a traer la inteligencia artificial, si no las ha traído ya, es que también ayuda a que hayan más infracciones marcarias. Ahora vamos a ver justamente a qué me refiero con esto. Puede complicar el análisis de mala fe que hacen las oficinas ahorita. Puede generar que las marcas violen otros derechos, como derechos de autor y patentes, y principalmente hay un tema de responsabilidad sobre todo aquello generado por la inteligencia artificial que hay que tener en consideración. Ahorita nada más he leído los bullet points porque, como digo, me voy a centrar en eso, entonces lo voy a desarrollar a continuación. Pero antes de empezar a desarrollar eso, quería comentarles que el tema me pareció súper interesante cuando me lo dieron, porque todos sabemos que la discusión sobre propiedad intelectual e inteligencia artificial ha estado centrada en derechos de autor y en patentes. Marcas ha sido un poquito dejado de lado. ¿Por qué? Porque, claro, pues lo que nos llama la atención es derecho de autor, sobre todo, ¿no? Una obra creada por la inteligencia artificial puede ser protegida, sí o no. ¿Y qué pasa si no es una obra totalmente creada, si no es una obra asistida por la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto es la protección? Discusiones que hemos tenido seguramente en montones. Lo mismo con patentes. ¿Le vamos a dar derecho de patente a una creación hecha exclusivamente por la inteligencia artificial o no? Bueno, ya después temas de responsabilidad también han sido comentados, discriminación, porque no sé si han visto, pero han habido algoritmos que discriminan, ¿no? Entonces también hay un tema ahí que ha sido bastante discutido. Y finalmente protección de datos personales, porque le damos información a esta inteligencia artificial que incluye nuestros datos personales y qué pasa con ellos. Entonces, esos son los temas que han sido discutidos, no tanto marcas. Entonces me ha parecido bien interesante darle este enfoque. Y lo primero que me di cuenta dándole este enfoque es que todas esas discusiones sí están relacionadas a marcas y sí tienen que ser, y los resultados de esas decisiones van a afectar el registro de marcas, porque como todos sabemos, una prohibición de registro que no pueden registrarse como marcas aquellos signos que afectan derechos de propiedad intelectual de terceros, derechos de autor de terceros, o sea, derechos de autor y patentes. Entonces, la decisión que tomen las oficinas de marcas y patentes sobre si esta creación hecha por inteligencia artificial es o no susceptible de ser protegida por sus derechos, va a afectar la decisión que tomen ustedes sobre si pueden o no otorgar la marca o no, porque si finalmente no hay derechos, entonces no hay ninguna prohibición de registro de esto como marca, y se podría apropiar el derecho vía el lado de la marca. Entonces, no es un tema que pierde relevancia. La decisión que tomen sobre derechos de autor y sobre derechos de patentes va a tener un efecto también para nosotros. Y bueno, ahora sí entro a enfocarme, me gusta moverme así que voy a apagar el micro. Entro a enfocarme en las infracciones marcarias. Y bueno, lo primero que quería comentar es, hoy en día estamos todos acostumbrados ya a que la inteligencia artificial decida cosas por nosotros. O sea, ¿cuántos de ustedes agarran su celular y se ponen a ver cualquier red social sabiendo que la mayoría de esos videos han sido elegidos por una inteligencia artificial, publicidad dirigida a ustedes por inteligencia artificial? ¿Qué pasa hoy en día si esta inteligencia artificial promueve infracciones? ¿Quién es responsable de la infracción? Ahora, todos sabemos que objetivamente el primero que va a ser responsable de la infracción es el titular de la marca, ¿no? El que comete, el que publica la infracción. Pero ¿qué pasa cuando hay una plataforma de inteligencia artificial exclusivamente diseñada y contratada para generar estas publicidades? ¿Podría haber una responsabilidad de esa plataforma? Y quiero dejarlo a un punto porque voy a tocar ese tema más adelante, porque no es tan sencillo como takedown procedures que estamos acostumbrados con redes sociales. Hay más temas a tener en consideración. Y además, esto es hoy. Hoy día ya la inteligencia artificial decide qué consumimos, en el sentido de qué vemos, qué compramos. Pero ¿qué pasa si mañana más tarde la inteligencia artificial no solamente
se usa para que me llegue una publicidad que la publicidad finalmente ha sido diseñada por alguien, sino que la inteligencia artificial haga la publicidad, haga toda la publicidad. O sea, hay una plataforma de inteligencia artificial a la que yo le digo, hazme una publicidad para promover esta marca de chocolates. Hazla y lánzala en redes. Y esta plataforma la hace y la lanza en redes. Y de resultado de esto es una infracción marcaria. Obviamente, el titular de la marca es responsable, pero ¿vamos a liberar al dueño de la plataforma que finalmente está lucrando con estas infracciones? Voy un poco más allá. ¿Qué pasa si el producto no solamente es sugerido por la plataforma, sino si la plataforma se encarga de la compra del producto? ¿Estamos tan lejos de que el intermediario entre el proveedor y nosotros sea inteligencia artificial? O sea, ¿estamos tan lejos de que el distribuidor sea exclusivamente inteligencia artificial? Yo creo que no. Yo creo que hoy día de repente no es el caso, pero con los avances que hay, este puede ser un problema de mañana, pasado y antes. Van a haber inteligencias artificiales diseñadas que van a estar encargadas de repente de toda la logística, compras y ventas de productos. Y dentro de estos productos pueden haber productos infractores. Entonces, ¿qué va a hacer la oficina de marcas? ¿Solamente es responsable nuevamente el que se beneficia? ¿No es responsable también la cadena intermediaria, que en este caso es inteligencia artificial? Y por eso comento, estamos acostumbrados a los takedown procedures con Facebook, con Instagram y demás, pero hay que tener en cuenta que esto funciona porque estas empresas no crean contenido, estas empresas comparten contenido, entonces no son responsables del contenido, y al no ser responsables del contenido, obviamente no podemos sancionarlos a ellos por el contenido, los sancionamos por la conducta diligente que tienen de eliminar contenido infractor. Pero ¿qué pasa cuando son los que generan el contenido infractor? Esas son preguntas que estoy seguro. Perdón. Y por lo que me doy cuenta ahorita he hablado toda la exposición con el micrófono apagado. Espero haber hablado suficientemente fuerte. Ya, bueno, disculpen. En todo caso, no estamos tan lejos de que la inteligencia artificial haga todo esto y no se trata simplemente de un procedimiento de takedown donde ellos no son responsables. Acá, creo yo, por lo menos, habría una responsabilidad directa de la inteligencia artificial. Y considerando que la inteligencia artificial va a ser un negocio, o sea, alguien va a lucrar con ella, debería haber un responsable adicional. No sé cómo lo va a solucionar la oficina de marcas, pero digamos, hay problemas interesantes que se nos vienen con la inteligencia artificial. Mala fe. A este tema le he dado un montón de vueltas. Porque ¿qué pasa si yo le digo a una computadora, créame una marca, diséñame una marca que sea atractiva para estos consumidores? Y le digo en otro país, a la misma plataforma de inteligencia artificial, créame una marca que sea atractiva para estos consumidores, en cuanto a palabras, formas, dibujos, lo que sea. De repente el resultado es muy parecido. Es muy parecido, porque finalmente las indicaciones que leí son las mismas. No me queda claro, pero podría llegar a serlo, porque lo que es atractivo para consumidores aquí puede ser atractivo para consumidores allá, sobre todo en un país donde los consumidores son iguales, ¿no? Probablemente un país asiático y un país latinoamericano no tenga ese resultado, pero probablemente países vecinos como somos nosotros sí tengamos resultados semejantes. Ahora, acá me voy de la CAN porque me van a contestar oposición andina y por ahí no va, pero digamos, saliendo de la CAN, si bien nuestra ley no protege registros en el extranjero, de cierta manera hay una protección vía la mala fe, ¿no? Cuando un tercero claramente está registrando una marca que es idéntica o muy semejante a una marca que existe en otro país hace muchos años, que eso está en el comercio, se ve como que hay un intento de apropiación de esa marca y podría valerse una oposición o una nulidad por mala fe. Pero ¿qué hacemos cuando la marca ha sido creada enteramente por inteligencia artificial? ¿Vamos a juzgar la mala fe de la misma manera? O sea, la inteligencia artificial, ok, podría haberse copiado la primera, pero ¿qué pasa si la primera también fue diseñada de la misma manera? ¿Qué pasa si las coincidencias son sencillamente por instrucción que se dio y empresa B no conoce, empresa A nunca la ha visto? ¿Vamos a decir que hay mala fe? O sea, planteo estas preguntas abiertas porque yo creo que va a cambiar un poquito nuestra forma de analizar esto cuando se dé el caso de que ha sido creada con inteligencia artificial. Y eso me hacía otra pregunta. Entonces, ¿es una información relevante saber cómo fue creada la marca? O sea, tenemos que preguntar si ha sido creada con inteligencia artificial, porque si eso va a afectar nuestra decisión, podría ser un factor relevante. Ahora, la inteligencia artificial, ya casi para terminar, no es un tema del futuro. Y no solamente no es un tema del futuro, sino no es un tema del futuro que no va a llegar a nuestro país. Porque conversando con un montón de abogados, todos me decían, bueno, pero estamos en Perú. La mayoría de estos problemas se van a ver en otros tribunales, se van a solucionar en otros lugares del mundo y a nosotros nos va a llegar todo un poquito más masticado. Comentarios que he escuchado varios, espero que ustedes no lo hayan escuchado tantas veces como yo, porque no es agradable que te digan eso sobre tu país, pero bueno. Pero eso no es cierto,
Porque antes, de repente, los problemas grandes se generaban porque la herramienta, que en este caso vendría a ser la inteligencia artificial, era una herramienta sumamente costosa que solamente tenían transnacionales y por lo tanto los problemas se generaban en lugares con mayor inversión. Pero la inteligencia artificial está al alcance de todos, de manera gratuita. O sea, hoy día ya tenemos ChatGPT, que ni qué decirlo, todos lo conocemos. Grammarly, que me ayuda, no sé si decirlo, a evitar infracciones de derechos de autor, no sé cuál sería la forma de exponerlo. Hay Picasso, que me puede hacer dibujos en base a lo que yo le digo, generación de videos. Si quería, podía hacer la presentación, que no la hice por si acaso, con Slides AI. Entonces, lo que quiero decir es, la inteligencia artificial es sumamente accesible y es un problema de hoy, no de mañana. Y solamente para terminar, quería dejarlos con dos interrogantes adicionales que a mí por lo menos me preocupan bastante. La primera, que sería la responsabilidad de las oficinas de marcas por el uso de inteligencia artificial. Y con esto, por si acaso, no quiero decir responsabilidad económica. O sea, no estoy hablando de que va a haber una demanda por daños y perjuicios a alguna autoridad. No crean que estoy un loco pensando en eso. Sino si es responsable el uso de inteligencia artificial o no. O sea, cómo se toma esa decisión de cuándo la uso y cuándo no. Porque, por ejemplo, de los principales usos que les comenté, el que más, digamos, feliz me vieron exponiendo, enfático, fue de las búsquedas, donde vi que podían haber muchas mejoras, o sea, mucho para el consumidor. Pero, sin embargo, cuando llegué a esta parte fue también el que más me preocupó. Porque, ¿qué pasa si le decimos a un consumidor, a alguien que va a querer registrar una marca, tienes 95% de probabilidades de éxito de registrar esta marca? Y la marca se la deniegan, porque finalmente hay un factor humano en esa comparación entre dos marcas, dos signos. De repente la parte vinculación, productos o servicios podría ser un poco más objetiva, pero el comparar dos signos distintivos es un factor totalmente humano. Entonces, ¿qué pasa? Se la deniegan. Y esta persona tenía 3 marcas y eligió una porque mientras que en una le pusieron un 60%, en otra 60%, acá le pusieron un 95%. El hecho de que se pueda usar la inteligencia artificial para dar estas informaciones a los consumidores, ¿realmente nos dice que es responsable hacerlo o tenemos que tener cuidado de qué comunicamos al consumidor, ¿no? al usuario? No sé, es un interrogante porque es una gran herramienta. Estoy súper entusiasmado de las cosas que se vienen, pero también puede tener consecuencias que hay que pensar antes de usarlas. Y finalmente, y esta última interrogante que tengo no aplica solo a nosotros, sino a todas las áreas del derecho, que es la inteligencia artificial y la valoración que le damos a dar a las pruebas. Porque finalmente, hoy en día es muy fácil falsificar algo. Y todos sabemos que en el procedimiento administrativo, ¿no? Presunción de veracidad, lo que sea que se presente, se presume verdadero, pero esa presunción de veracidad fue hecha en un mundo que ya no es este. Entonces, habrá que usar la inteligencia artificial para detectar si las pruebas han sido alteradas por inteligencia artificial. No sé, no tengo una respuesta a esta pregunta, pero es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho porque está al alcance de las manos de todos falsificar algo. No digo que lo vamos a hacer nosotros, pero siempre hay alguien que lo va a hacer. Entonces, ¿cómo vigilamos eso? ¿Cómo se van a evaluar las pruebas? Y esto, como digo, no es un tema de la Oficina de Marcas, es un tema de todas las ramas del derecho, pero que es una preocupación que igual quería dejarles. Bueno, como comenté, iban a hacer breves comentarios, espero hayan escuchado también desde el principio, no solamente desde que prendí el micro, pero nada, muchísimas gracias. Agradecemos al señor Gonzalo Barreda de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ASIPI. A continuación, dejo en el uso de la palabra al especialista en propiedad intelectual y nuevas tecnologías, Eric Iriarte, quien abordará el tema inteligencia artificial y propiedad intelectual, impacto de las nuevas tecnologías en las actividades de las oficinas de marcas. Eric. Gracias. ¿Está prendido? Digo, ¿no? Una pregunta, y no lo tomen a mal. ¿Alguien es judío aquí? ¿Judío? ¿Judía? ¿Alguien conoce el mito del golem? Del golem, no de Gollum. Gollum es otro personaje. El mito del golem es un mito de un rabino en Praga. Iban a atacar el gueto de los judíos y crea con arcilla un ser mitológico que se llama el golem para cuidarlos. Y este ser tenía vida propia. En el transcurrir del folclore medieval, sobre todo judío, se habla del golem repetidamente. Váyanse hasta finales de 1800, Shelley, que escribe sobre el Prometeo moderno. El Prometeo moderno es Frankenstein, que es la creación de un ser humano con piezas de otros seres humanos para tratar de insuflirle vida al personaje. La idea de algo que podamos crear los humanos externo a nosotros
con esta capacidad de suerte divina de darle un razonamiento, no es nueva. Aparecen textos, sobre todo de ciencia ficción, a los que le gusta la ciencia ficción, Isaac Asimov, por ejemplo, ¿Por qué los robots sueñan con ovejas electrónicas?, Philip Dick, o una serie de autores, comenzando por Edgar Allan Poe o Verne, los más antiguos. Es decir, el tema de la creación de la capacidad intelectual de una cosa para que piense, resuelva o haga, no es nueva. Es casi tan antigua como el ser humano. Pueden verlo si alguien ha viajado a la Huaca del Sol y la Luna. Hay un mural que se llama La rebelión de los artefactos. En algún momento hubo la posibilidad de que los artefactos tuvieran vida y tuvieran conciencia. Es decir, esta idea de que las cosas puedan pensar nos van a ayudar un montón. Si a alguien le gusta la música, antes de ser Alaska y Dinarama, era Alaska y los Pegamoides. Hay una canción que se llama La rebelión de los electrodomésticos, año 1981. Y habla como la licuadora le habla, la refrigeradora le habla, el Turmix, que era la mezcladora, le habla. Dice que todos han leído a Marx, además se refiere a la canción, que no se preocupe que se van a ir en un mes. Esto es muy parecido a una cosa que pasa en nuestras casas. Ustedes van a su casa y dicen, Siri, prende la luz, Alexa, prende la luz, o cualquiera de estos productos. Esto se llama Internet de las cosas. Con esto, dado de marco, simplemente les doy una anécdota. Imagínense que ustedes son unos abogados de defensa al consumidor y van a actuar contra una aerolínea porque su cliente les ha dicho que han tenido un accidente, el carrito los golpeó y ustedes preparan, ¿no? Ustedes están en un país, no conocen la legislación nacional de esa aerolínea, no conocen nada de esa aerolínea o de la legislación de ese país, solamente que es de otro país. Entonces le piden a su asistente, dice, por favor, prepárame el borrador de la demanda. Y su asistente les prepara el borrador de la demanda. Y ustedes van y lo presentan, porque además confían en su asistente. Y lo que dice la contraparte, le dice, pero señor, aquí usted ha dicho que existe esta ley, que no existe, o esta jurisprudencia, que no existe, o tal referencia que no existe en nuestro país, ni siquiera en su propio país. El juez, asombrado, le dice, oiga, pero ¿usted qué ha hecho? No, la culpa es de mi asistente. Pero su asistente no es usted, que es el que firma. Bueno, esto ocurrió en Estados Unidos y fue el primer caso que un abogado era contra Bianca, defensa al consumidor, colocó las referencias que salían en ChatGPT y lo que le salía eran leyes que no existían, jurisprudencia que no existía, y lo presentó. Al abogado lo han sancionado, por aquí debe estar el aparatito, lo han sancionado porque además él lo presentó como suyo. Por lo tanto, la responsabilidad no era del aparatito intermedio, del ChatGPT, era de él de no haber leído. Y su escrito de excusa dice, bueno, no sabía, pensé que eran serios, pensé que era una base de datos importante y se trataba de exculpar de responsabilidades. La mayoría de ustedes cuando piensan en inteligencia artificial, ¿en qué piensa? Vicky y la robot, perdidos en el espacio, peligro. ¿En cuál? Lucy. ¿En cuál piensan? Deep Blue. ¿Se acuerda de Deep Blue que le ganó a Kasparov por primera vez en ajedrez? La inteligencia artificial es más parecido a este personaje, que se llama Vicky, que es la que aparece en la película con Will Smith, Yo Robot, que en realidad era un software. Probablemente pensemos más en Terminator o en alguna de estas otras, pero la realidad es que la inteligencia artificial es más parecido a un software en nuestras computadoras. Y algunas ideas iniciales es que si es un software, es un sistema. Con el transcurrir del tiempo, los sistemas computacionales han tratado de replicar procesos humanos o procesos mentales, procesos neuronales, para sus procesos de aprendizaje. Ustedes han escuchado el concepto de Machine Learning. El concepto de Machine Learning es que la máquina comienza a aprender. Solamente para un poco de estadística. Más del 90% de los call centers, son en realidad inteligencia artificial. Son maquinitas, no son seres humanos, son pedazos de frases ya tomadas o atenciones en bots automatizados. Es decir, vivimos con la inteligencia artificial sin que le llamemos inteligencia artificial. Hay los sistemas que piensan como humanos. Si hay un sistema que piensa como humano, lo que trata de emular es el pensamiento humano. Redes neuronales,
la automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano, como la toma de decisiones, la resolución de problemas. Probablemente la inteligencia artificial de la cual estamos hablando para un sistema marcario, para una oficina, no sea esta. No necesitamos que piensen como humanos, porque si piensan como humanos están resolviendo el problema como humanos. Hace unos 7 años en Londres dijeron que iban a comenzar a tomar decisiones con jueces automatizados. Y lo hicieron de la manera más sencilla, con sistema de tránsito. Sistema de tránsito súper fácil. Si alguien pasa los 60 o 70 kilómetros del límite, debería ser automático. Claro, pero ahí entra el factor humano. Y el factor de iba más rápido porque era una ambulancia. O iba más rápido porque tenía una emergencia. O iba más lento del límite porque me estaban fallando los frenos. En total, la totalidad de las sentencias que había dado este sistema automatizado fueron revocadas porque no habían contado con el factor humano. Lo más difícil es lograr sistemas que piensen como humanos. Lo que es relativamente más sencillo es sistemas que actúan como humanos. Realicen tareas por momentos que los humanos pueden mejorar lo que hacen los humanos. Una pregunta que siempre he hecho y que hasta ahora nunca me ha logrado responder Indecopi es: ¿cuántas marcas registradas hay? Muchas. No. En total, ¿cuántas marcas registradas hay? De hecho, pedí un acceso a la información pública hace como 10 años y todavía me siguen respondiendo. ¿A qué va la anécdota? Imagínate que tuvieras 1 millón. Vamos a hacer ¿Cómo comparas 1 millón de fichas a la vez? O sea, necesitarías muchas personas para poder hacer la tarea, o una persona con mucha capacidad para hacer la tarea. Aquí es donde entran los sistemas automatizados. Un sistema que puede comparar el 1 millón de fichas en minutos. Lo que hacemos es facilitarle la vida a las personas, en este caso a una oficina administrativa. Pero no hacemos que tome la decisión por nosotros de si tiene 90, 60 o un porcentaje, o si es registrable o no es registrable. Lo que hacemos es que nos bote un resultado de: mira, resulta que en el año 1945 una persona que había estado actualizando su registro de marcas registró tal marca. Oye, pero no la conocía porque no estaba en mi file. Bueno, ahora tienes acceso a ese registro. Ese tipo de soluciones son las que la inteligencia artificial puede ayudar más en procesos administrativos. Luego tienes sistemas que piensan racionalmente, y aquí ya las cosas se ponen más complicadas. Es un tomador de decisión de fondo. Un tomador de decisión de fondo resulta muy complicado, porque tiene que analizar los otros factores. Fue lo que intentaron hacer en Inglaterra y que no pudieron, porque no analizaron los otros factores. ¿Se puede intentar hacer? Sí. ¿Lo están intentando hacer? Sí, pero para toma de decisiones relativamente sencillas. Relativamente sencillas, ¿no? ¿En qué momento apaga un reactor nuclear si es que hay una explosión? Claro, aparentemente es sencillo apagar o no apagar si hay una explosión, pero hay ciertos indicadores que tienen que tener y ciertos factores que no son fáciles para una persona que ni siquiera puede entrar a donde está el reactor, porque finalmente se moriría para poder llegar a la información. Y lo último son sistemas que actúan racionalmente, que emulan la forma racional del comportamiento humano, por ejemplo, sistemas inteligentes. La mayoría de los bots de atención al consumidor corren por esta zona. Isaac Asimov, si alguien ha leído, trató de escribir ciertas reglas para los cerebros positrónicos. Los cerebros positrónicos en realidad eran los cerebros dentro de los robots. Pero dijo, tienen que haber ciertas reglas necesarias, y muchas de estas reglas son las que han sido las bases para la legislación en relación a inteligencia artificial a nivel internacional. Asimov normalmente habla de robots, yo le he agregado el IA, la inteligencia artificial, ¿no? Una inteligencia artificial no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Es decir, no puedes hacer algo que termine afectando a la persona. Hablemoslo en un proceso administrativo, la inteligencia artificial puede ayudar, pero no puede hacer algo que termine afectando el requerimiento del que está solicitando algo. Una segunda es que la inteligencia artificial debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepciones de aquellas que entren en conflicto con la primera ley, siempre y cuando no le hayas dado una ley equivocada. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que está detrás de la programación de la inteligencia artificial se llaman algoritmos. Un algoritmo no es más que una fórmula matemática, un proceso matemático, un proceso por el cual le dices, si algo sucede A, el resultado es B. Una fórmula más extensa, con un montón de variables.
pero es una fórmula matemática. Si yo introduzco un factor errado en la inteligencia artificial, en el algoritmo, siempre va a mantener el error. Cuando comenzaron a hacer los análisis sobre el color de la piel de la gente, en los sistemas automatizados de algunas redes sociales, el que programaba, ¿qué tenía a la mano para poder tener de referencia? Su propia mano, su propio color de piel. Entonces lo colocó como el tono 0. Si esta persona tenía un tono de piel más oscuro, más clara, cualquier cosa fuera del margen quedaba por fuera. Resulta siendo que el programador era más blanco de lo esperado, por lo tanto colocó y discriminó a todo lo que era más oscuro de su umbral de límite colocado en base a su propia experiencia. Porque las máquinas no discriminan, no generan discriminación. El algoritmo puede tener una discriminación a priori. Una discusión larga que tenía con los que ven voto electrónico es que le decía, si yo cada 10 votos digo que un voto va para el otro, nadie lo va a ver si no mira el código de la máquina. Los sistemas de inteligencia artificial que se puedan utilizar, y en general cualquier sistema, debe ser auditable públicamente por la ciudadanía. Esto es una regla general para la transparencia de la función. Una tercera regla que dice es que la inteligencia artificial debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda. Los sistemas se autoduplican, sobre todo los sistemas tipo Machine Learning, porque los sistemas aprenden cuándo deben evitar ser borrados, o se van colocando o haciendo copias o duplicaciones de sus propios sistemas. Hay una vieja película de los años 60 que es el proyecto Colossus, si a alguien le interesa ver sobre esto, de cómo dos máquinas comienzan a hablar entre sí y terminan pues, controlando al planeta. Es la idea del Skynet por autoaprendizaje y autoprotección. Pero Asimov no se quedó calmo y dijo, tiene que haber una ley cero. Ninguna inteligencia artificial puede hacer daño a la humanidad. El problema es que ya no es solamente la persona, sino el sistema lo que se protege, y el sistema humano como tal. Dicho estas reglas, veamos qué pasa en la administración pública. Una situación a entender es que la inteligencia artificial no es autoconstruida, alguien la construye. ¿Y qué pasa si ese alguien que la construye le coloca sesgos? Si viene Gonzalo o viene Eric a registrar, di que no. Oye, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero, ¿y cómo me entero de eso? Porque cada vez que solicita Gonzalo o Eric, siempre nos dicen que no. Y nadie se fija en la línea de código si es que le estamos creyendo a la máquina ciegamente, porque alguien tiene que auditar el código. Y eso es algo de que normalmente se olvidan cuando se programa en la administración pública, porque la administración pública es buena, no tiene fallas. Y si no tiene fallas, técnicamente nadie le va a estar fisgoneando cómo hicieron el proceso de la toma de decisión. Si esto es así, una falla en el algoritmo puede afectar completamente todo el resultado subsiguiente. ¿Qué hace la inteligencia artificial? ¿Toma la decisión o asiste a la decisión? Si asiste a la decisión, el responsable final es el humano que toma la decisión, el abogado que utilizaba. Pero si toma la decisión y la toma equivocada, ¿a quién hacemos responsable? A quien programó la inteligencia artificial, porque es el único que conoce qué reglas de conducta le colocó como los algoritmos. La regulación debe basarse en la responsabilidad del constructor de la inteligencia artificial, porque los prejuicios vienen desde el programador o desde quien ordenó colocar las reglas. Y los prejuicios no necesariamente son negativos, pueden ser positivos. Si viene Gonzalo o Eric, díganle que sí todas las veces a registrar sus marcas. Oye, pero que aquí hay un conflicto, no importa. Yo digo que sí siempre. Ese tipo de sesgos pueden ser positivos o negativos. ¿Puede la máquina aprender prejuicios? Sí, en la medida que yo le incorpore prejuicios. Hubo un sistema automatizado que comenzaba a responder por preguntas en base a la historia de las personas, un ejercicio que hicieron en inteligencia artificial, y la gente le preguntaba cosas de ¿qué hubiera pasado si los nazis? ¿Qué hubiera pasado si los aliens? ¿Qué hubiera pasado? Y la máquina comenzó a generarse autoprejuicios porque presumía que lo único que le iban a preguntar eran cosas que dañaban a la humanidad. De hecho, es factible hacer que una máquina comience a tener, si todas las preguntas que yo le hago van de ese lado. Les hago un caso mejor. El ChatGPT utiliza de base el Internet público. El Internet público es apenas el 5% del Internet. El 95% del Internet está en una situación que se llama Deep Internet. ¿Sí? No lo vemos. El Dark Web está oculta. Si esto es así, solamente el 5% es sobre lo cual puede analizar. ¿Qué es lo que hace ChatGPT? ChatGPT lo que hace es promedios.
Entonces busca toda la información que hay sobre determinado tema, descubrimiento de América, y te bota el promedio. El descubrimiento de América lo realizó Colón. ¿Qué hubiera pasado si de los 100 documentos que analizó, 99 decían que América la descubrieron los vikingos? Así dicen que los vikingos llegaron con Leif Erikson. Pues el resultado que te hubiera votado era que la hubieran descubierto los vikingos. Si la base de datos sobre la cual la inteligencia artificial actúa también está fallada o sesgada, el resultado también resulta sesgado. Con lo cual es súper importante no solamente la programación de los algoritmos, sino la base de datos sobre la cual se construye la toma de decisión. La utilización de inteligencia artificial en el análisis de información masiva, una base de datos marcaria, por ejemplo, puede aumentar el alcance de la búsqueda, reducir el tiempo, mejorar el nivel de respuesta, pero requiere de un humano que valide el proceso. Lo que va a hacer alguien es hacer un check. Oye, pero eso es monótono y fácil. No es ni monótono ni fácil, porque el sistema tiene que decirle en base a qué tomó la decisión, o el análisis que está presentando, y sobre eso el ser humano toma el resultado y se lo apropia como tal. Se puede ir desprendiendo del ser humano en la medida que se eliminen condicionantes de análisis no previstos o se fomente que la máquina construya sus propios marcos lógicos. Y la inteligencia artificial es una herramienta, no es una tomadora de decisiones. Y hasta aquí lo que les quería contar sobre la inteligencia artificial. Espero que les haya gustado. Gracias, Eric, por compartir tu experiencia. Queremos consultar al público si tienen alguna consulta sobre este importante tema de la inteligencia artificial. Ha quedado todo muy claro. Yo solamente quería hacer una precisión, Eric. Por supuesto. Lo comentaste, lo conocemos hace mucho tiempo, pero no recuerdo que nos hayas hecho ese pedido. Pero por favor, si lo has hecho, De hecho, lo hizo Lucía. No, es importante tener el dato. ¿Sí, Lucía? Pero Lucía dice que no. No, porque en realidad es un dato importante. Es un dato importante porque además es una obligación legal. Nosotros como autoridad tenemos la obligación legal de responder todos los pedidos que hagan los administrados. Entonces, sí me preocupa que haya habido algún pedido que no hayamos atendido. Te pido, por favor, porque tú tienes además mi dato de contacto, pásamelo para poder revisar qué cosa te lo paso, pero además, mira, me has ayudado a un tema sobre la base de datos. En el Perú, cuando tú pides acceso a la información pública, en la mayoría de países, si el dato no está en una base de datos, no te lo pueden entregar. No puedes construir respuestas. Dice que solamente puedes entregar respuestas ya existentes. Y la respuesta que nos dio la autoridad es que no tenían la base de datos de donde construir la respuesta. Te lo voy a compartir, hace más de una década atrás. Pero lo importante de ese dato es, si tú no tienes la base de datos completa para un análisis comparativo con una inteligencia artificial, el resultado que te da es incompleto. Entonces, tú estás presumiendo un resultado que te pueda dar una máquina automatizada porque la base de datos está completa. ¿Qué pasa si es completa, pero dañada? Está corrupta porque tiene elementos que no han sido adecuadamente tratados. El resultado también es dañado. La pureza de la base de datos inicial es la clave para un sistema automatizado de inteligencia artificial. Si no, simplemente dependes del criterio del algoritmo de quien lo ha fabricado. De hecho, oye, elimina los de antes de 1960, por decirte algo. Elimina los que sean azules o cualquier otro elemento. O sea, sí es importantísimo el tener una base de datos confiable que vayas a utilizar de base, sobre todo para este tema. Es absolutamente crítico para un análisis comparativo. Completamente de acuerdo contigo y te agradezco porque además has dicho que sí te respondimos, entonces solo que no podíamos darte la información. Pero de repente nos pediste pues los domicilios de todos los titulares, entonces ya es un poco complicado llegar a eso. No, pero excelente. No, pero ese dato además sí lo tenemos porque nuestra base de datos sí cuenta con esa información. Habría que ver qué información adicional se solicitó que seguramente era difícil ya de disgregar, pero bueno, espectacular, está bien. Coincido contigo, la limpieza de la base de datos es... No, está muy bien para publicar la respuesta también. Un aplauso, por favor, para nuestros conferencistas que han abordado este tema: inteligencia artificial y propiedad intelectual, impacto de las nuevas tecnologías en las actividades de las oficinas de marca. Para concluir esta productiva jornada en la que se ha presentado el manual para el examen de marca de los países andinos, nos brindará un mensaje la embajadora Fátima Trigoso, directora general de la Secretaría de la CAN. Adelante.
Muy buenas tardes. Nos hemos reunido el día de hoy para presentar el Manual para el Examen de Marcas para los países de la Comunidad Andina, documento que representa el trabajo especializado y consensuado realizado por los países andinos y que ha recogido el criterio de sus autoridades marcarias al interpretar nuestra normativa. Estamos seguros de que el esfuerzo que dio origen al manual, que implicó un intenso trabajo durante más de un año, tendrá un impacto significativo en la gestión de las direcciones de marcas de los países andinos y que también será una herramienta de importancia para toda la colectividad involucrada en el derecho de marcas en nuestra región. La culminación de un documento como el Manual para el Examen de Marcas ratifica el compromiso de esta Secretaría General de contribuir al proceso de integración de nuestros países, que es el objetivo principal de la Comunidad Andina desde su creación hace 54 años. Agradezco de manera muy particular a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual por su valiosa cooperación para que la nueva edición del Manual para el Examen de Marcas sea una realidad. Y esperamos seguir contando con su imprescindible apoyo para proyectos futuros. Asimismo, agradezco la presencia de las autoridades y funcionarios de las oficinas de marcas de la Comunidad Andina que nos acompañaron física y virtualmente el día de hoy, así como a todos aquellos que se encuentran siguiendo la transmisión de este evento a través de los canales digitales. Solo me queda felicitar al equipo técnico de los países andinos y a la OMPI por el arduo trabajo desarrollado durante todos estos meses e invitarlos a seguir siendo parte de esta gran familia que es la familia de la Comunidad Andina. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de clausura de la embajadora Fátima Trigoso y la invitamos, embajadora, junto con los panelistas, a una foto que marca el cierre de este importante acto. Aquí adelante, por favor, con los representantes también de las oficinas de los países miembros, quienes han participado en la presentación. Aquí adelante, por favor. Eric, adelante. El señor Barreda también, por favor, si nos acompaña en una fotografía final. Mientras tanto, les dejamos comentando de que el manual se encuentra ya publicado en la página web de la Comunidad Andina para que puedan descargarlo. www.comunidadandina.org/publicaciones. Queremos agradecer de esta manera la participación de los representantes de la OMPI, que nos han visitado desde la ciudad de Ginebra, asimismo de los representantes de CENAPI de Bolivia, SIC de Colombia, CENADI de Ecuador e INDECOPI de Perú. Muchas gracias también a quienes se han sumado a la transmisión vía nuestro canal de Facebook de la Comunidad Andina, en lo que ha representado este nuevo hito que alcanza hoy la Comunidad Andina, que es la presentación del Manual para el Examen de Marcas en los países andinos. Observamos en la imagen a la embajadora Fátima Trigoso, directora general de la Secretaría, quien junto a los representantes de los países miembros y de la OMPI se han sumado a la presentación de este importante documento. Gabriel Benítez, también por favor te invitamos a la foto. Él es de la Dirección General 3 y ha impulsado junto con las demás áreas de la Secretaría la presentación de este importante documento, que les reiteramos pueden ya descargar desde www.comunidadandina.org/publicaciones. Muy buenas tardes, permiso.